El calor de junio pesaba sobre la zona industrial de Morelia cuando Ana Benítez atendió una llamada que le cortó la vida en dos. Desde 1994, Ana caminaba con un vacío que no cerraba. Su hermana, Laura Benítez, enfermera del Hospital General San Rafael, había desaparecido durante un turno nocturno el 14 de septiembre. Con el tiempo, aprendió a medir el calendario por ausencias, cumpleaños que no se cantaban, navidades con una silla intacta, la voz de su madre apagándose detrás de promesas que no llegaban. 16 años después, el expediente con sello 94/SEP-241 dormía entre papeles descoloridos y sellos sin efecto. Aquella mañana, sin embargo, una frase cruzó el aire como una grieta. Encontré algo en un motor. Nadie entendía aún que ese algo podía arrastrar a la superficie lo que el hospital mantuvo enterrado. El hallazgo surgió a primera hora del 17 de junio de 2010, cuando Miguel Aranda, mecánico, desmontó un motor de ascensor comprado como chatarra en una subasta del propio hospital. Entre grasa reseca y cables mordidos, apareció una bolsa quirúrgica sellada con cinta industrial. Dentro, un gafete laminado con la fotografía de Laura, partido en diagonal. Un llavero de metal con la inscripción de un casillero de mantenimiento, sección E, número 12, y una cadena fina con la figura de San Rafael. «Esto no es basura», dijo Miguel al teléfono. «Alguien lo ocultó aquí». La llamada rebotó por oficinas hasta llegar a la Fiscalía Especializada, donde una subinspectora de carácter sereno tomó nota y pidió resguardo inmediato del taller. Por primera vez en muchos años, la maquinaria de la rutina, la misma que había engullido el expediente, hizo un alto. La subinspectora Patricia Lozoya llegó con un cuaderno sobrio y una mirada que evitaba los adjetivos. Ordenó acordonar el taller, fotografiar el motor y levantar cadena de custodia para cada pieza, desde el plástico opaco de la bolsa hasta la hebra torcida de la cadena. Pidió de inmediato una diligencia en la sala de máquinas y el cuarto de ascensores del hospital, así como los registros de mantenimiento de aquel otoño en que Laura se perdió del plano. El director, Dr. Emilio Pereda, intentó aplazar la revisión por trabajos programados, pero el oficio firmado puso fecha y hora. Esa misma tarde, el olor a desinfectante fresco bajó por las escaleras como una cortina. Ana, con el dije de San Rafael en la palma, comprendió que el hallazgo no era casualidad ni memoria. Era un mensaje guardado con paciencia. Si el motor había sido escondite, ¿qué había sido el hospital? Laura Benítez tenía 27 años cuando aceptó cubrir un doble turno en cirugía y esterilización. Entró al anochecer con la puntualidad aprendida a fuerza de guardias y antes de la madrugada pidió a una compañera que resguardara un carro de instrumental. El guardia Jaime Luján declaró haberla visto cruzar hacia el sótano a entregar material, y luego nada. Su Nissan quedó donde lo dejó, en el estacionamiento subterráneo, y en su casillero faltaban el gafete y el medallín. Las cámaras tenían rótulos de mantenimiento, el jefe de seguridad renunció a los pocos días, y el sindicato bloqueó cateos en cuartos de máquinas por riesgos operativos. Se hablaron teorías que no resistieron la prueba del detalle. El padre de Laura murió convencido de que la habían callado dentro del hospital. La madre eligió el silencio. Ana aprendió a habitar la espera, mientras el expediente dormía bajo polvo y promesas. La vida alrededor del Hospital General San Rafael siguió como si el edificio no hubiera tragado a nadie. Ana se aferró a rutinas pequeñas, revisar la correspondencia de su madre, calentar café, esperar una llamada que nunca entraba. En el barrio los vecinos pegaron fotocopias con el rostro de Laura en postes y camiones. Al principio, los ojos se detenían, después aprendieron a esquivarlos. Compañeras de guardia organizaron una colecta para contratar un abogado que duró poco, ahogado por promesas oficiales. Hubo vigilias breves frente a la entrada principal. La prensa local cubrió una semana y luego pasó a otra tragedia. Algunos médicos evitaban el tema con frases hechas, otros ofrecían recuerdos vagos, siempre con miedo a nombres propios. El hospital se movía como un cuerpo que practica la negación. Respiraba, cobraba, abría quirófanos, mientras en los pasillos flotaba una pregunta sin dueño. En la investigación inicial se tomaron testimonios apurados
y se dejaron huecos que con el tiempo se volvieron grietas. El guardia de noche recordó a Laura cruzando hacia el sótano con un carro de instrumental, pero su horario declarado no coincidía con los registros del reloj checador. Las cámaras tenían rótulos de mantenimiento y nadie pudo explicar por qué habían sido retiradas justo esa semana. En esterilización faltaban hojas del cuaderno de control. El responsable de seguridad renunció sin entregar bitácoras. El sindicato frenó inspecciones en cuartos de máquinas por supuestos riesgos eléctricos. El expediente acumuló oficios que pedían copias de planos y respuestas que hablaban de remodelaciones futuras. La hipótesis de una salida voluntaria calmó despachos y cronistas. Ana, en cambio, escuchó un frío distinto, la sensación de que el hospital había cerrado filas. Desde entonces, cada puerta sin llave le parecía un mensaje. Laura había crecido en una casa donde las cosas se arreglaban con paciencia. Agujas en el mantel, curitas para cada raspón, una taza de té cuando el miedo apretaba. Estudió enfermería en turno vespertino y con el tiempo quedó a cargo informal de revisar paquetes de esterilización. Era metódica. Anotaba los lotes con letra apretada y marcaba desviaciones con un punto minúsculo en el margen. En el hospital la conocían por su temple con los pacientes y por no tolerar atajos. Días antes de perderse, comentó a su hermana que había discusiones sobre el uso del sótano para guardar material que no era de quirófano. Dijo también que un médico le exigía rapidez sin firmar recibos. No quieren dejar rastro, resumió. Aquella noche había prometido pasar por la casa de Ana para dejar ropita de su sobrino. No te tardes, le pidió su madre desde la ventana. El primer equipo investigador, saturado y sin peritos propios, reunió piezas desordenadas y dejó otras en la sombra. Tomaron declaración a vigilantes, pero omitieron entrevistas a personal de mantenimiento que conocía accesos ciegos. Aceptaron sin verificación que las cámaras estaban en reparación y firmaron actas sin inspeccionar el cuarto de máquinas por riesgo eléctrico. En los planos, un corredor angosto unía esterilización con salas clausuradas de quirófano. En los hechos, nadie caminó esa ruta. Un camillero aseguró haber escuchado un carro chirriante bajando al sótano cerca de la madrugada. No lo citaron de nuevo. El jefe de seguridad renunció sin entregar bitácoras. El sindicato blindó puertas con argumentos laborales. La hipótesis de una salida voluntaria ganó espacio porque era cómoda y barata. Los informes hablaron de rumores, no de pruebas. Con el paso del tiempo, los huecos de aquella investigación se volvieron convenientes para todos menos para la familia. En 1994, el quirófano del San Rafael orbitaba alrededor del doctor Carlos Beltrán, cirujano jefe con fama de brillante y temperamento que no admitía réplica. Su autoridad se sostenía en resultados y en una red de lealtades, anestesistas agradecidos por ascensos, proveedores que entraban por la puerta de servicio, residentes que aprendían pronto a no hacer preguntas. Entre enfermeras corría un rumor. Ciertos traslados de instrumental fuera de horario no se registraban, y el sótano servía para descomprimir inventarios cuando auditorías se acercaban. El supervisor de mantenimiento, pieza clave para acceder a cuartos ciegos, había muerto días antes por un infarto. Su sustituto interino carecía de llaves y ascendencia. Beltrán evitaba los pasillos comunes, prefería ascensores de servicio y rutas cortas. Era el tipo de liderazgo que imponía orden por presión constante. Laura, metódica y orgullosa, era de las pocas que pedían firma por cada entrega. La comunidad alrededor del hospital reaccionó entonces con una mezcla de solidaridad y miedo práctico. Las compañeras de Laura organizaron guardias para acompañar a Ana en trámites y rondines, pero callaban nombres en voz baja. El sindicato defendió turnos y descansos y rechazó cateos con argumentos técnicos. Un reportero joven intentó hacer una serie sobre desapariciones vinculadas a instituciones públicas. Su editor lo frenó con una frase seca: sin pruebas firmes no hay portada. Vecinos recordaron cortes de luz frecuentes, alarmas que sonaban sin motivo y una puerta de sótano que nunca cerraba bien. Un camillero dijo haber visto a Laura bajar con un carro rojo cerca de la madrugada. Al día siguiente, cambió de versión. El expediente se fue llenando de notas que no se conectaban, como piezas de un rompecabezas sin borde.
En esa nebulosa, la figura de Beltrán creció, no por lo dicho, sino por lo que nadie se atrevía a escribir. Ana sostenía la vida con puntadas invisibles, horarios fijos, listas en libretas, visitas a su madre que se iban acortando con el cansancio. Su padre había partido convencido de que a Laura la callaron dentro del hospital. Su ausencia dejó una mesa más silenciosa y una fe más terca. En aquellos años, Ana respondió llamadas anónimas que ofrecían pistas a cambio de dinero. Recorrió canales de riego donde dijeron haber visto una bolsa. Siguió un rastro inventado por un supuesto taxista. Aprendió a reconocer la voz del engaño y aún así volvía a intentarlo. Guardó copias del expediente en sobres de Manila y un archivo con recortes que nadie quiso publicar. La figura de San Rafael, regalo suyo, se volvió objeto y promesa. Si aparecía, no sería por milagro, sino porque alguien dejó un hilo mal cortado. Ana vivía atenta a ese hilo. Dentro del San Rafael, los engranajes administrativos se movían con una lógica hermética. El área de mantenimiento tenía llaves, planos y protocolos que pocas enfermeras conocían. Existía un corredor estrecho que conectaba esterilización con salas clausuradas y con el cuarto de máquinas de los ascensores de servicio. En los planos figuraba, en la rutina casi nadie lo pisaba. Los guardias rotaban por temporadas y cambiaban relatos con facilidad, como si la memoria se amoldara al turno. Las cámaras de circuito cerrado pasaron meses en reparación sin que nadie solicitara un reporte técnico serio. La muerte súbita del supervisor de mantenimiento dejó un vacío que otros llenaron con improvisaciones, accesos temporales y puertas que nadie auditó. En ese ecosistema, una desaparición podía diluirse en papeleo y ruidos mecánicos. Laura había insistido en firmar entregas, en apuntar lotes. Su método chocó con la inercia. El hospital, por entonces, parecía absorber disonancias. En casa, Laura era la hija que dejaba notas en el refrigerador y doblaba uniformes los domingos. Compartía con Ana un humor seco y la costumbre de hablar bajito cuando la madre se quedaba dormida frente a la radio. Había terminado la carrera con turnos vespertinos y trabajaba en esterilización con una mezcla de paciencia y firmeza. Llevaba un llavero metálico donde colgaba la llave de su casillero, marcado con la letra E y el número dicho en voz alta como si fuera palabra 12. La noche en que desapareció, prometió pasar por la casa de Ana para dejar ropa de su sobrino y recoger un abrigo. Comentó que cierta ruta hacia el sótano la incomodaba. Olores a químico viejo, vibraciones del cuarto de máquinas, un foco que parpadeaba sin ritmo. No quieren dejar rastro, había dicho días antes, como quien tantea una grieta. La investigación inicial arrastró prisas y silencios. El guardia que dijo verla bajar al sótano corrigió su relato al día siguiente, alegando cansancio. Su registro en el reloj checador no coincidía con el parte entregado. Las cámaras, retiradas por reparación, no tenían informe técnico verificable. Un reporte de mantenimiento hablaba de cortes de energía intermitentes esa semana y de una alarma desactivada por prueba, aunque nadie firmó la orden. Una enfermera, Teresa Quiñones, intentó denunciar traslados de instrumental fuera de protocolo. Retiró la queja ante el sindicato por miedo a sanciones. El jefe de seguridad renunció sin entregar bitácoras ni llaves maestras. El doctor Beltrán declaró en términos medidos, centrado en resultados quirúrgicos, no en rutinas de sótano. La dirección administrativa registró la ausencia de Laura como abandono de puesto. Con el tiempo, el expediente quedó quieto, como si el papel pudiera convencer a la memoria de olvidar. El expediente quedó quieto, aunque la vida siguió cambiando de estación en estación. En el barrio, los carteles con la cara de Laura se volvieron paisaje y luego papel húmedo en épocas de lluvia. Ana sostuvo a su madre con ceremonias mínimas, sopas calientes, medicamentos a la hora, el televisor encendido a bajo volumen para engañar al silencio. El hospital, mientras tanto, cultivó una normalidad obstinada. Rotaban internos, se inauguraban consultorios, se pintaban muros y cada cambio dejaba una capa más sobre la ausencia. Circulaban historias sobre inventarios ajustados fuera de horario y alarmas desconectadas por pruebas. Beltrán ascendió en prestigio, fue invitado a congresos,
publicó artículos que lo blindaban de preguntas domésticas. La ciudad aprendió a coexistir con el hueco, hasta que la llamada de un mecánico introdujo una arista en la costumbre. Un motor viejo podía ser más que chatarra, podía ser la memoria escondida de una noche. Con la reapertura, Patricia Lozoya bajó al sótano con un perito en metalurgia y un cerrajero. El aire olía a desinfectante reciente y a metal cansado. Revisaron planos antiguos y hallaron una tapa lateral que no figuraba. Los tornillos mostraban pintura nueva. Al retirarla, aparecieron restos de cinta industrial, fibras de tela azul y una etiqueta diminuta con iniciales de letra apretada, L y B. El llavero con la palabra E y el número dicho como nombre, 12, condujo a un corredor sellado que desembocaba en un vestidor de mantenimiento dado de baja. En el casillero, unos zuecos blancos pequeños, un cuaderno de control con páginas arrancadas del tramo de mediados de septiembre y al fondo una copia carbónica de un reporte con firma imposible. Pertenecía a un supervisor muerto antes de la fecha. En el reverso del gafete roto, bajo el plastificado, asomaba una nota breve. 23-Q y X-Beltrán. Ana, al verla, no pidió milagros, pidió verdad. A la mañana siguiente, Lozoya solicitó a la dirección del hospital los planos originales y las actas de remodelación de los años 90 y pidió al archivo municipal copias de seguridad. En una hoja amarillenta apareció un rótulo perdido, quirófano 23, marcado como fuera de servicio tras una reforma sanitaria. El perito en metalurgia examinó el motor subastado y señaló marcas de destornillador no industriales y restos de adhesivo compatibles con cintas usadas a finales de aquella década. Las fibras azules coincidían con tela de uniforme hospitalario. Los registros de mantenimiento indicaban un retiro del motor en año 2009 y la venta como chatarra en mayo de 2010. Si la bolsa había viajado allí, alguien la escondió antes de que el motor abandonara el subsuelo. Lozoya trazó en su libreta una ruta que unía esterilización, el corredor clausurado y una puerta tapiada detrás de pintura reciente. Con los planos en la mano, Lozoya solicitó autorización judicial para abrir la puerta tapiada y citó al doctor Carlos Beltrán a declarar. Él llegó con bata impecable, reloj discreto y sonrisa técnica. Negó la existencia operativa de un quirófano 23. Dijo que se trataba de una nomenclatura vieja, sin uso desde una reforma. Lozoya le mostró la nota hallada bajo el plastificado del gafete y la copia carbónica con la firma imposible. Beltrán respondió que las iniciales C y B podían referirse a Central de Bioseguridad o a un técnico de apellido Barrera. Ella preguntó por el carro rojo de instrumental y por la alarma desactivada aquella madrugada. Él contestó con protocolos. Entonces entró Teresa Quiñones, enfermera veterana. Afirmó que 23 funcionaba como palabra para mover material sin registro y que esa noche vio luz detrás del muro pintado. El gesto de Beltrán cambió. Lozoya pidió martillos y luminarias. Los martillos golpearon el muro y la pintura reciente se desprendió como piel ajena. Detrás apareció una puerta metálica soldada. El cerrajero hizo palanca. El perito fotografió tornillo por tornillo y la hoja se dio con un quejido breve. Adentro, una sala estrecha parecía un quirófano clandestino. Cúpula apagada, mesa de acero con rieles, charolas alineadas y un drenaje al centro. El aire olía a desinfectante y aceite. Los bordes estaban limpios. En la pared, marcas claras delataban estantes retirados. El luminol dibujó trazos irregulares que ascendían por patas de mesa y se perdían en la rejilla. En un cajón apareció una hoja de anestesia con membrete antiguo. Noche de septiembre, casillas llenas a mano, iniciales de anestesista y las letras C y B junto al rubro de cirujano. En otra charola, un reloj barato detenido, un listón de gafete roto y una etiqueta con 2 letras, L y B. El hallazgo tensó el edificio entero. El doctor Pereda llamó a jurídico y pidió suspender la diligencia por riesgos operativos. Lozoya selló el perímetro con cintas y dejó constancia de cada objeto, nombrando aquello quirófano 23. Convocó a peritos en biología, documentos y luminiscencia.
y prohibió que limpieza tocara nada. Teresa Quiñones, al ver la mesa, se llevó una mano a la boca. Entonces apareció un camillero jubilado, Rafael Lugo, que pidió declarar. Recordó que aquella madrugada un carro rojo chirrió rumbo al sótano y que escuchó la voz de Beltrán diciendo: «Nadie entra». Aseguró haber visto a Laura con bata azul empujando el carro, el pelo recogido, la mirada cansada, y escucharle un «ahorita subo». Contó que, ya en la rampa, vio partir el ascensor de servicio con luz de sótano y una maleta metálica cerrada. Nadie lo citó entonces. Al día siguiente dijo: «Pintaron el muro. El laboratorio móvil trabajó hasta entrada la noche. El luminol, ya seco, dejó mapas irregulares que los peritos fotografiaron centímetro a centímetro. El hisopado de la rejilla reaccionó a sangre humana, degradada por desinfectantes, útil apenas para una orientación, presencia femenina probable, imposible perfil completo». En la bandeja de acero apareció una fibra de algodón con microtrauma térmico, compatible con uniformes de enfermería de aquella década. Una cinta industrial recortada conservaba una semiluna dactilar en negativo, distorsionada por polvo de talco, no apta para cotejo. En la hoja de anestesia, junto a tiempos de inducción y notas de respiración asistida, faltaba lo esencial: nombre de paciente. Solo un rótulo escueto repetido en el margen: 23-quirófano. Lozoya pidió rastrear punteros de inventario del carro rojo y revisó el libro de llaves. 2 siglas se repetían en préstamos nocturnos: CB y SM. Alguien firmaba por otros. Lozoya localizó al anestesiólogo, cuyas iniciales aparecían en la hoja, un médico retirado llamado Rubén Gálvez, ahora empleado por horas en una clínica de extracción dental. Llegó al interrogatorio con bata prestada y una serenidad frágil. Dijo no recordar aquella noche y sostuvo que los formatos sin nombre eran ejercicios docentes, habituales en tiempos de reforma. Cuando vio la palabra 23, se le resbaló un dato. Mencionó que esa semana el gasómetro del quirófano estaba averiado y que se improvisaban controles con jeringas en laboratorio. Lozoya preguntó por quién autorizaba prácticas a medianoche en un quirófano cerrado. Gálvez tragó saliva y dijo una frase elíptica: «El jefe mandaba bajar tiempos». Agregó que existía un botiquín con bloqueadores neuromusculares guardado en un gabinete sin registro para emergencias. Luego pidió hablar fuera de acta, temeroso de sanciones del colegio médico. La subinspectora, sin promesas, tramitó medidas de protección. Fuera de acta, Rubén Gálvez dejó filtrar un mapa de hábitos que hacía sentido con las piezas sueltas. Dijo que el rótulo 23 era una contraseña en tiempos de auditoría. Indicaba bajar material a una sala cerrada para simulaciones que nadie registraba. Afirmó que el jefe solía acelerar tiempos cuando llegaban visitas de la secretaría y que en esas noches un técnico de mantenimiento interino, Santiago Mena, administraba llaves y pasillos. Negó haber anestesiado a paciente alguno fuera de protocolo, pero admitió que aquella madrugada escuchó una voz de mujer detrás del muro, una voz que dijo: «Ahorita subo». Declaró que Laura exigía firmas por cada paquete y que eso incomodaba. Cuando Lozoya preguntó por bloqueadores neuromusculares, Gálvez se encogió. Los guardaban en un gabinete sin registro, por si fallaba una cirugía. Antes de irse, temblando, dejó una frase: 23 era tiempo prestado. Santiago Mena apareció con camisa de cuadros y manos que olían a grasa vieja. Dijo trabajar ahora en instalaciones de aire acondicionado y negó conocer rutas clausuradas. Lozoya le mostró el libro de llaves, donde sus iniciales se repetían en préstamos nocturnos. Mena sostuvo que firmaba por encargo. Cuando vio la fotografía del casillero de la sección E, casillero 12, tragó saliva. Contó que, tras la muerte del supervisor, él recibió un manojo de llaves y un consejo: «No preguntes». Recordó haber ayudado a retirar estantes en la zona de quirófano clausurado y a colocar una plancha de metal detrás de un muro repintado. «Solo sostuve la lámpara», dijo. Habló de una soldadura rápida al amanecer y de un carro rojo que bajó con un chirrido difícil de olvidar. Reconoció la cinta industrial por la marca del adhesivo. «Pagaron horas extra en efectivo», añadió.
Su mirada evitó nombres, pero su relato definía un rol. Quien cierra, sabe. Lozoya reconstruyó la madrugada como si hilvanara un plano vivo. Pidió el cuaderno del ascensorista y encontró anotado un modo manual a hora cercana al cruce de Laura hacia el sótano, activado con llave triangular que no figuraba en inventarios. El libro de llaves mostraba un préstamo no devuelto, firmado con iniciales de Santiago Mena. Él dijo que la devolvió por encargo. En proveeduría, una factura antigua registraba compras de cinta industrial y bolsas quirúrgicas de cierre térmico el mismo mes de la desaparición. Un memorando interno hablaba de simulaciones nocturnas para auditoría sanitaria. Cuando solicitó el archivo docente de Beltrán, apareció una carpeta con diapositivas, escenarios de contingencia en quirófanos clausurados. El director Pereda intentó equiparar aquello con ejercicios teóricos. Lozoya le pidió la bitácora de acceso a cuartos ciegos. La respuesta fue elusiva. En ese vaivén, cada papel no entregado pesaba como una omisión. A media tarde, una mujer de trenza gris se acercó a la cinta de resguardo con un termo de atole. Se llamaba Aurelia Rosas y había trabajado años como auxiliar de limpieza en el turno nocturno. Pidió hablar sin cámaras. Contó que la mañana posterior a la desaparición bajó a limpiar charolas y rieles del ascensor de servicio. Olía a thinner y a lejía fuerte, y un muro lucía repintado como deprisa. Dijo que le entregaron 2 charolas con restos pegajosos y una etiqueta plástica suelta con 2 letras, L y B, que guardó por miedo y que ahora sacó de una libreta envuelta en bolsa. Recordó a Mena sosteniendo una lámpara, a Batas ordenando apurar, y a un carro rojo estacionado de lado tapado con sábanas. Nos dijeron que eran pruebas, dijo. Nunca declaró porque el sindicato la llamó alarmista. Lozoya recibió la etiqueta y, por primera vez, Ana respiró con algo parecido a un alivio feroz. La etiqueta que Aurelia había guardado pasó a manos de documentos cuestionados. Bajo luz rasante, la superficie mostró microcortes que coincidían con tijeras de esterilización. En la lupa, la tinta parecía migrada por limpieza agresiva. El equipo aplicó una prensa electrostática sobre las hojas posteriores del cuaderno de control y afloraron surcos fantasma, apuntes borrados por arrancar páginas. En una línea se leía con escritura apretada un traslado del carro rojo al sótano C por orden de CB, poco después de las 2, y una nota breve, gasómetro fallando, cerrar con cinta. El perito grafo comparó la firma imposible del reporte con documentos antiguos y concluyó que era un calco, presión homogénea, inicio idéntico, trazo sin dudas. Alguien había rubricado sobre vidrio. Lozoya sintió que la narrativa de simulaciones y ejercicios dejaba de sostenerse. El hospital, más que un escenario, parecía un mecanismo hecho para esconder. La fiscalía rastreó el rastro administrativo de la subasta. Junto con el motor salieron un gabinete de acero, una caja metálica con pestillo y una lámpara de cúpula. El rematador señaló un patio de chatarra en Tarímbaro, regenteado por don Ezequiel Pardo. En el fondo del lote, bajo lonas, apareció la caja, fría, con remaches viejos y un cierre al que le faltaba una pestaña. Adentro no había instrumental, solo olor a solvente y restos de cinta industrial recortada con precisión. El adhesivo coincidía con el recuperado en el motor. En la tapa, líneas semicirculares de microarañazos delataban contacto repetido con algún objeto pequeño y metálico. Pardo dijo que la caja llegó limpia, recién lavada. Un papel de remate mencionaba origen hospitalario y un número de inventario tachado. Lozoya ordenó embalarla. Ana, al ver el vacío brillante por dentro, entendió que a veces la prueba también es la ausencia. Alguien había borrado, pero no del todo. Lozoya buscó al guardia Jaime Luján, hoy jubilado, y lo encontró en una casa con portón bajo y macetas desganadas. Él había sido el último en ver a Laura rumbo al sótano. Dijo que no recordaba bien, pero la subinspectora le mostró la copia carbónica con firma de un muerto y el rótulo del quirófano. Luján abrió un cajón y sacó una libreta vieja con pastas de plástico, donde guardaba apuntes de aquella semana por miedo a olvidarse. En una página, con tinta corrida, apareció un croquis simple del corredor clausurado y una nota.
Doctor Beltrán bajó con llave triangular, ascensor en modo manual. Orden, nadie entra. Afirmó haber escuchado una discusión breve y un «ahorita subo» que creyó de Laura. No denunció entonces, dijo, porque le prometieron un ascenso que nunca llegó y porque el sindicato le aconsejó no mezclarse con pleitos de bata. Esa noche, el hospital devolvió la mirada. Un vigilante nuevo intentó cruzar la cinta de resguardo con el pretexto de una fuga de agua. Llevaba guantes de limpieza y un trapo con olor a solvente fresco. El perito lo detuvo. La bitácora registró el intento y Jurídico envió un correo hablando de afectaciones al servicio. Ana recibió una llamada sin número donde una voz metálica susurró una frase breve. No remuevas el pasado. Lozoya notó un sedán gris siguiéndola a distancia en 2 trayectos. En proveeduría, desapareció una carpeta con facturas antiguas de desinfectantes. Al día siguiente apareció otra, idéntica sin las hojas de septiembre. Al revisar el tablero eléctrico, un técnico halló señales de manipulación reciente en el circuito del ascensor de servicio. La subinspectora pidió custodia fija, extendió medidas de protección a testigos y entendió que el caso había dejado de ser solo memoria. Alguien todavía cuidaba el muro. Cuando citaron nuevamente a Carlos Beltrán, la sala de entrevistas se llenó de silencios atentos. Llegó con abogado y un portafolio del que asomaban artículos científicos. Su bata quedó en el coche, quizá para no contaminar el aire con jerarquías. Lozoya puso sobre la mesa la hoja de anestesia, la libreta del guardia y la etiqueta rescatada por Aurelia. Habló de un quirófano cerrado que funcionó como refugio clandestino, de llaves triangulares y ascensores en modo manual. Beltrán sostuvo que eran simulaciones, recursos docentes inofensivos. Ana, sentada al fondo, preguntó con voz baja por qué pintaron un muro al amanecer y quién firmó un reporte con la mano de un muerto. El médico clavó la mirada en la pared y dijo una frase fría. Las auditorías exigen orden. Lozoya le preguntó si orden y silencio eran lo mismo. Por primera vez, él perdió el hilo de su discurso. Al salir de la fiscalía, Santiago Mena aguardaba en la sombra del estacionamiento, como si la noche lo hiciera menos visible. Ana lo reconoció por las manos manchadas. Se acercó con una calma que le costó semanas de insomnio. «Usted cerró esa puerta», dijo. Mena negó con gestos mínimos hasta que Lozoya le mostró la factura de cinta industrial, el libro de llaves y su firma repetida. Entonces habló de pagos en efectivo, de órdenes breves y de un nombre que evitaba pronunciar: el proveedor Barrera, viejo aliado de Beltrán, acostumbrado a entrar por la rampa de servicio cuando auditorías presionaban. Dijo que aquella madrugada escuchó un grito ahogado y que, después, todo fue limpieza y prisa. «No la vi salir», murmuró, «pero la escuché decir que ahorita subía». Lozoya le ofreció protección. Mena pidió un papel y escribió una secuencia de puertas. El mapa llevaba al archivo docente. El archivo docente ocupaba un sótano tibio, con olor a papel envejecido y acetatos arrugados. Entre cajas con rótulos de cursos, Lozoya halló una de plástico llamada Contingencias, llena de diapositivas y cuadernos de prácticas. Un listado de asistencia, fechado sin día, repetía iniciales conocidas: C.B., Rubén Gálvez, Santiago Mena, y al margen el apellido Barrera subrayado. En un juego de acetatos, una secuencia describía escenario de pérdida de energía en quirófano clausurado, con mención a carro rojo, ascensor en modo manual y simulación con equipo mínimo. En el fondo, dentro de una bolsa opaca, apareció un frasco vacío de bloqueador neuromuscular sin etiqueta sanitaria, con restos de cinta igual a la encontrada en el motor. Un apunte a lápiz pedía apurar tiempos cuando llegaran auditores. Ana observó el conjunto como quien mira una coreografía. Cada paso tenía un silencio asignado. El hallazgo encendió defensas. Jurídico del hospital envió oficios para suspender la diligencia por afectaciones al servicio, y el sindicato apareció con chalecos y advertencias sobre riesgos. Lozoya reforzó la cadena de custodia y ordenó inventariar cada hoja del archivo docente. Al pasar páginas, detectó papeles recién sustituidos, con olor a tóner y huellas de calco en una carpeta de ejercicios.
Ana pidió un minuto sola frente a la mesa donde apilaron evidencias, rozó el cartón de la caja como si midiera pulsos antiguos y recordó la voz de su hermana. «Ahorita subo». Afuera, un reportero insistía. Adentro, una carpeta desapareció y reapareció sin las láminas de 23. Lozoya solicitó cateo para la oficina de Beltrán y el área de proveeduría. Esa noche, en el estacionamiento, un cristal de su coche amaneció rajado. El mensaje era claro. Alguien seguía practicando la vieja lección de silencio. El cateo a la oficina de Beltrán y a proveeduría comenzó al amanecer, con oficiales discretos y cajas de archivo esperando destino. En el despacho, detrás de diplomas enmarcados, un cajón resistió hasta que el cerrajero reveló un doble fondo: recibos de viáticos docentes, pagados en efectivo, una agenda con citas fuera de horario y una palabra repetida con lápiz blando: 23. En un margen, un apunte sobre gasómetro inestable y simulación cerrada. En proveeduría, un talonario duplicado mostraba salidas nocturnas de cinta industrial y bolsas térmicas sin contraparte en inventario. El proveedor Barrera irrumpió con chaleco y sonrisa de trámite. Jurídico intentó frenar el aseguramiento con el pretexto de afectar servicios. Se fue la luz un instante. Alguien corrió hacia las cajas. Un policía lo detuvo con el folder a medio sacar. Era un auxiliar nuevo. «Me dijeron que solo guardara esto», balbuceó señalando hacia arriba con miedo aprendido. Citaron a Barrera esa misma tarde. Llegó con olor a tabaco y el gesto de quien ha negociado pasillos. Dijo que sus entregas eran donaciones para cursos y que 23 era una nomenclatura vieja sin significado. Lozoya puso sobre la mesa un recibo del rematador de Tarímbaro. Constaba que una camioneta suya retiró una caja metálica y una lámpara a solicitud del hospital, días antes de la subasta. Barrera tragó saliva, negó conocer el cuarto clausurado y habló de prácticas inocuas. Ana, contenida, preguntó: «Si eran inocuas, ¿por qué soldaron la puerta?». El proveedor miró al abogado y calló. Esa noche, un correo anónimo llegó al buzón de la fiscalía con una fotografía borrosa de una mujer en una clínica de Celaya. El asunto decía: «Laura vive». Viajaron y encontraron a otra enfermera, parecida de espaldas. Fue un golpe seco. Antes de despedirse, la mujer dijo: «Yo también hice simulaciones con ese equipo». Ana entendió que el hilo no se había roto. Al regresar de Celaya, aún con el golpe de la falsa pista en el cuerpo, Lozoya recibió una llamada breve de Santiago Mena. «Sé dónde guardaban cosas». Lo condujo por la rampa de servicio hasta una bodega detrás de un portón sin rótulo. El cerrajero venció un candado fresco. Adentro, estantes con rollos de cinta industrial, bolsas térmicas, una soldadora portátil con marcas recientes y un tablero de llaves con ranuras numeradas a mano. En un cajón, un llavero con pieza triangular, oscurecida por grasa vieja, y una chapa de metal marcada con letras que repetían un eco: E y 12. También etiquetas sueltas con la palabra quirófano y el rastro escrito de 23. Un recibo de efectivo nombraba a Barrera. Una camioneta asomó en la entrada y dos hombres discutieron propiedad privada. Lozoya mostró la orden. La patrulla llegó en minutos. Embalaron la llave triangular. Mena, pálido, dijo apenas: «Eso abre el modo manual». El laboratorio corroboró que la llave triangular marcaba huellas de roce idénticas a las del panel del ascensor de servicio y que la grasa de sus bordes coincidía con residuos del cuarto clausurado. Con ese dictamen, Lozoya convocó a una audiencia interna con dirección, sindicato y el doctor Beltrán. La sala olía a papel caliente. La subinspectora dibujó la ruta: carro rojo, sótano, puerta soldada, simulaciones que no eran inocentes. Beltrán insistió en fines docentes. Habló de protocolos sin paciente. Ana pidió la palabra y entregó un sobre pardo recibido esa mañana, sin remitente, una hoja arrancada del cuaderno de control, con la letra de Laura y una nota donde se leía: «Gasómetro fallando, cerrar con cinta. Carro rojo a sótano C por orden de Sebe». El perito reconoció los surcos gemelos del calco previo. Hubo un murmullo áspero. Beltrán dijo que desconocía prácticas nocturnas con personal. La frase al aire sonó a grieta. El careo convocado por Lozoya juntó en una misma mesa silencios viejos y papeles recién hallados.
A un lado, Beltrán y su abogado. Enfrente, el proveedor Barrera con su carpeta de facturas. A la derecha, Santiago Mena con las manos apretadas. Al fondo, Teresa Quiñones y Ana, atentas a cada respiración. La subinspectora delineó la coreografía. Carro rojo, ascensor en modo manual, puerta soldada, simulaciones que maquillaban inventarios y rutas que el sindicato blindó. Mostró la llave triangular, la agenda con la palabra 23 repetida y la hoja con la letra de Laura pidiendo cerrar con cinta por fallo de gasómetro. Beltrán habló de docencia. Barrera dijo donaciones. Mena murmuró que solo sostuvo la lámpara. ¿Quién ordenó pintar al amanecer?, preguntó Lozoya. Nadie respondió. Desde el pasillo se oyó un golpecito seco, como de un tubo contra pared. ¿Era aviso o nervio? La sala olió a metal. La grieta ya no era metáfora. Esa noche, un técnico veterano en elevadores trajo al sótano una caja de herramientas y un cuaderno con tapas de cartón. Explicó que antes de los registros digitales, los ascensores guardaban su memoria en cosas humildes: un contador de ciclos, marcas de llave, un termógrafo que dibujaba la temperatura de la sala de máquinas. Al revisar el panel, halló roces antiguos en el cerrojo del modo manual y un plomo de seguridad reemplazado con torpeza. En el cuaderno del ascensorista, una hoja guardada como talismán mostraba picos dibujados a tinta. A esa madrugada, la aguja del termógrafo subió como si motores y luces hubieran trabajado sin pausa. Al amanecer, bajó en seco, señal de limpieza y corte. El técnico pasó el dedo por una muesca diminuta junto al cerrojo. «Aquí entra esa llave», dijo. Lozoya entendió que la máquina también hablaba. La curva interrumpida marcaba un punto de no retorno. Con la curva del termógrafo y la llave triangular en cadena de custodia, Lozoya redactó un informe que hilaba pasillos, órdenes y silencios. El rótulo de 23 como contraseña, el modo manual del ascensor, la puerta soldada, la limpieza al amanecer, las compras de cinta y bolsas térmicas fuera de inventario. Propuso la hipótesis de una práctica clandestina disfrazada de docencia, en la que Laura quedó atrapada por exigir firmas y trazabilidad. La sangre degradada no alcanzaba para un perfil, pero sostenía presencia humana en mesa y rejilla. Un juez autorizó cateos ampliados y medidas cautelares. Barrera quedó bajo investigación por encubrimiento y manejo irregular de insumos. Mena aceptó colaborar a cambio de protección. Beltrán fue separado del cargo mientras se analizaban responsabilidades penales y administrativas. El hospital emitió un comunicado sobrio y tardío. El muro, sin embargo, seguía hablando más que cualquier vocero. Esa tarde, cuando el sótano quedó otra vez quieto, Ana pidió 5 minutos sola en el corredor sellado. No buscó heroísmos ni despedidas ceremoniosas. Apoyó la frente en el metal frío y escuchó el zumbido grave de máquinas lejanas, el mismo que Laura describía como viento atrapado. Recordó la voz diciendo «ahorita subo» y pensó en cuántas veces un «ahorita» se convierte en nunca. No supo si encontraría restos, un objeto más, una coincidencia tardía. Sí supo que la historia dejó de ser un expediente dormido. Ahora tenía nombres, rutas, decisiones. Entregó la cadena de San Rafael a la fiscalía para peritaje final y guardó en la cartera una etiqueta con sus iniciales, no como reliquia, sino como brújula. Afuera la ciudad siguió su ruido. Adentro, el eco de pasos y de un carro rojo parecía persistir. Ana salió a la luz con una certeza humilde. La verdad, aunque incompleta, ya había empezado. En los días siguientes, la Fiscalía presentó imputaciones preliminares contra Beltrán por ejercicio indebido, falsificación y encubrimiento, contra Barrera por manejo irregular y destrucción de evidencias, y dejó a Mena como testigo colaborador. El hospital suspendió protocolos docentes y abrió auditoría externa. En el quirófano sellado, los peritos desmontaron la rejilla y vaciaron el drenaje. Hallaron microfibras de uniforme, fragmentos plásticos compatibles con credenciales laminadas y trazas de compuestos de limpieza de alta potencia. Ninguno de esos hallazgos podía pronunciar una certeza última, pero juntos dibujaban una escena imposible de justificar como práctica inocente. El termógrafo, la llave triangular,
La palabra repetida y la firma calcada integraron una cronología cerrada. Ana escuchó el informe con la espalda recta. No hubo promesas de hallazgo de restos ni frases de consuelo automático. Solo el reconocimiento oficial de que la noche que partió a trabajo no fue un accidente. Al día siguiente, Ana camina el perímetro del hospital y se detiene frente al muro ya abierto. La puerta vacía, la luz fría. Coloca una flor. Piensa en Laura y en ahorita subo. Recuerda a padre y madre, la mesa, el silencio. Comprende que la resolución completa quizá no llegue, pero ahora los nombres están en actas y la ciudad escuchó. Sale a la avenida con la etiqueta de sus iniciales en el bolsillo. Decide guardar archivos, asistir a audiencias, no soltar. En el semáforo, el ruido cotidiano le parece prueba de persistencia. A veces la justicia llega como veredicto, otras como gramática. Se reemplaza accidente por responsabilidad, rumor por hecho. Esa noche, Ana escribe una frase en su libreta. Te buscamos en voz alta. Cierra la puerta de casa sin miedo. La ausencia pesa igual, pero tiene forma. La verdad no devuelve, pero nombra.